Buenas tardes, licenciados, bienvenidos a una clase más de Amparo 2. El tema que abordaremos el día de hoy se refiere a los actos que puede ejecutar el Tribunal Colegiado de Circuito y los Tribunales Unitarios de Circuito en materia de amparo. Y en clases anteriores nos dedicamos a estudiar la competencia que puede llegar a ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la importancia de que este órgano institucional pues pueda también intervenir en la resolución de estos juicios. Para poder entender un poquito cómo funciona la competencia en materia de amparo de estos tribunales, lo primero que hay que recordar es cómo está estructurado el Poder Judicial de la Federación. Este poder tiene la facultad de poder resolver todos los asuntos jurisdiccionales que se sometan a su conocimiento. El respaldo normativo que contiene los organismos que lo integran está establecido en el artículo 94 constitucional. ¿Cuáles son esos órganos que lo integran? En primer punto tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya lo habíamos comentado, pues es el máximo tribunal jurisdiccional que existe en nuestro país. Segundo punto, el Tribunal Electoral, el cual se va a encargar, como su nombre lo dice, de toda la materia electoral, incluyendo los amparos que se lleguen a establecer o a tramitar en esta materia. Otro órgano que también, u otros órganos que también integran el Poder Judicial de la Federación son los tribunales unitarios y colegiados de circuito, que en materia de amparo tienen mucha competencia, al igual que los jueces de distrito, otro tribunal jurisdiccional que también integra este Poder Judicial de la Federación. Y el último, obviamente, no menos importante, que se encarga de toda el área administrativa y de todo lo que tiene que ver con las actuaciones de los servidores públicos que integran todos y cada uno de los organismos que ya mencionamos, se encuentra el Consejo de la Judicatura Federal, el cual tiene más una función administrativa que de resolver controversias jurisdiccionales. Este no tiene esas funciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos vamos a enfocar específicamente el día de hoy a saber cuál es la jurisdicción o la competencia que pueden ejercer tanto los tribunales colegiados de circuito como los tribunales unitarios de circuito cuando se ha puesto de su conocimiento un juicio de amparo. Vamos a iniciar con el Tribunal Colegiado de Circuito. Estos tribunales están compuestos, y de ahí viene su nombre colegiado, porque están compuestos por 3 magistrados, los cuales van a tener la atribución de poder tomar o resolver las decisiones sobre los juicios que se pongan de su conocimiento, y las decisiones que ellos tomen tendrán que ser por unanimidad. Además de estos 3 magistrados, los tribunales colegiados se componen también de un secretario de acuerdos, que es el encargado de emitir todos los acuerdos pertinentes dentro de los procedimientos jurisdiccionales que ellos están resolviendo. Y también se integran por el número de secretarios, el número de actuarios y el número de empleados que su presupuesto señale. Recordemos que son organismos autónomos que se les designa un presupuesto, y en base a ese presupuesto y la cantidad de empleados o de actuarios que ellos necesiten, pues el tribunal los podrá contratar sin ningún problema. ¿Sale? Por eso se le conoce como tribunales colegiados, porque de alguna manera tienen esa flexibilidad de poder adquirir la cantidad de actuarios y empleados que su presupuesto les señale, pero además y sobre todo porque está compuesto por 3 magistrados que son los que van a resolver los asuntos de su competencia. Veamos un poquito de las atribuciones que tienen estos tribunales. El primero de ellos es conocer del juicio de amparo directo. Ya habíamos hecho con anterioridad la distinción entre la procedencia de un juicio de amparo y la procedencia de un amparo indirecto. Y fuimos muy claro al establecer que los amparos directos se proceden contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un procedimiento. El Tribunal Colegiado de Circuito pues va a conocer precisamente de estos juicios de amparo. ¿Sale? Segundo, también puede conocer o tiene competencia para conocer
de aquellos recursos que procedan contra las resoluciones que pronuncien los jueces de distrito. Recordemos que los juicios de distrito también tienen competencia en materia de amparo. Más adelante vamos a hacer la diferencia cuando tramitamos un amparo ante un juzgado de distrito y cuándo lo podemos tramitar en el tribunal colegiado de circuito. Pero de entrada el tribunal colegiado, les comento, funciona como una segunda instancia en materia de amparo. ¿Qué significa esto? Que si yo como quejoso o parte agraviada no estoy de acuerdo con la resolución que ha emitido el juez de distrito en cuanto al amparo que yo promoví, pues me puedo ir con el tribunal colegiado de circuito y en segunda instancia va a poder conocer de esos recursos que yo tramite. ¿Sale? También en segunda instancia puede conocer de los recursos que yo interponga como parte agraviada también en contra de las resoluciones o sentencias que haya emitido un tribunal unitario de circuito o bien pues el superior de un tribunal responsable. ¿Sale? Hasta ahí creo que vamos bien. Punto número 3. También los tribunales colegiados de circuito tienen competencia para conocer del recurso de queja interpuesto en los juicios de amparo. Ojo, ya lo habíamos mencionado, que la ley de amparo hoy en día admite 3 recursos. Si yo no estoy de acuerdo con la primera sentencia que se me ha emitido del juicio de amparo que yo he promovido. Uno de ellos es el recurso de revisión, ¿sí? El recurso de queja y el recurso de reclamación. Todos ellos en una segunda instancia que me permite a mí poder obtener pues una sentencia más favorable para mis intereses. Y pues este recurso de queja lo van a conocer también en segunda instancia pues los tribunales colegiados de circuito. Y por último punto, de las principales atribuciones que ejerce este tribunal colegiado de circuito es conocer del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional. En teoría, ustedes ya deben de conocer un poco sobre el procedimiento del juicio de amparo. Hay gran diferencia entre la sustanciación de un juicio de amparo directo a un juicio de amparo directo. Dentro de un amparo directo hay algo que se conoce como la audiencia constitucional. Hay presentación de pruebas, hay admisión de pruebas, hay desahogo de pruebas, hay la parte en la que las partes interesadas pueden incluso interponer alegatos. Y si yo no estoy de acuerdo, yo como parte agraviada o autoridad incluso responsable, no estoy de acuerdo con esas resoluciones o esas sentencias emitidas dentro de el desarrollo de la audiencia constitucional como parte del procedimiento del amparo directo, yo puedo tramitar un recurso de revisión. Yo pienso y estoy consciente de que a lo mejor se me violaron algunos derechos durante el procedimiento, lo puedo reponer o se puede reponer mediante el recurso de revisión. Y ese recurso de revisión, pues lo conoce él y lo resuelve el tribunal colegiado de circuito. ¿Sale? Digamos que en materia de amparo son los 4 puntos importantes o las 4 atribuciones que puede ejercer este tribunal para analizar y conocer y resolver un asunto juicio de amparo. ¿Sale? Vamos con el Tribunal Unitario de Circuito. Vamos ya más o menos analizando las diferencias que hay entre uno y otro. El Tribunal Unitario de Circuito, su nombre lo dice, está compuesto solo por un magistrado y por un número determinado de secretarios, actuarios y empleados que requiera o que también autorice su presupuesto. Se dan cuenta que aquí ya hay una gran diferencia, porque aquí es solo un magistrado quien da su opinión de la forma en la que va a resolver los asuntos jurisdiccionales de los cuales conoce, a diferencia del tribunal colegiado, que son 3 opiniones, 3 puntos de vista y 3 conocimientos que nos pueden dar a lo mejor un panorama más amplio del juicio que estamos poniendo de su conocimiento. ¿Sale? Esta es la gran diferencia con el tribunal colegiado. ¿Cuáles son sus principales atribuciones de este tribunal? Pues el primero de ellos es conocer
de los juicios de amparo que se interpongan contra actos de otros tribunales unitarios. ¿Se dan cuenta? Este tribunal unitario sí puede resolver juicios de amparo que yo, como quejoso, parte agraviada, interponga contra actos de autoridad que considere vulneran mis derechos, pero están más enfocados a que yo interponga amparos contra actos que me han cometido otros tribunales unitarios. A lo mejor promoví mi juicio de amparo con otro tribunal unitario y en el ejercicio de sus funciones no se apegó a la ley o no resolvió conforme a derecho y yo puedo interponer un juicio de amparo contra él. Bueno, pues el tribunal unitario va a conocer de estos juicios de amparo. Segundo, también va a conocer de las apelaciones de asuntos que en primera instancia resolvieron los jueces de distrito. Ojo, una cosa es una apelación y otra cosa muy distinta son los recursos que la ley de amparo me otorga como parte agraviada para yo poderme inconformar contra una sentencia. Aquí estamos hablando de una apelación. Es una figura jurídica completamente diferente, ¿sale? Entonces yo puedo interponer una apelación contra una sentencia que haya emitido el juez de distrito, que es muy diferente a un recurso, y las causas que lo motivan son completamente diferentes. Pues esta situación lo va a conocer el Tribunal Unitario de Circuito. Vamos como en una jerarquía de grados, ¿sale? Recordemos que dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito son los de menos categoría. Ya de ahí viene el Tribunal Unitario, el Tribunal Colegiado, el Tribunal Electoral y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la ley es muy flexible en ese sentido. Acuérdense que uno de los principios que regula el amparo o el juicio de amparo es el principio de definitividad, en la que se nos otorga a nosotros como parte agraviada los recursos necesarios y debemos de agotar todas las instancias para que yo pueda promover una apelación, un juicio de amparo, ¿sí? Y poder obtener el amparo de la justicia. Entonces, primero tengo que agotar, a lo mejor hay algunos casos en los que debo de agotar primero la apelación antes de interponer un recurso, ¿sale? Son cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Número 3, conocer las excusas y recusaciones de los jueces de distrito. Esto tiene que ver con la parte de cuando un juez se ha declarado, incompetente para conocer de un asunto. Suele suceder, a lo mejor por razones de competencia, de jurisdicción, de territorio, de materia o incluso pueden llegarse a dar situaciones en las que un juez tenga interés directo en el juicio que le están poniendo de su conocimiento y entonces se excusa para poder conocer del asunto. Bueno, pues estas situaciones de cuando un juez de distrito se considera incompetente para conocer de un juicio, el Tribunal Unitario de Circuito es quien resolverá dicha situación, ¿sale? Y por último, va a conocer también de las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción. Cada estado de la República tiene una circunscripción territorial o llamada distrito judicial. Y dentro de ese distrito judicial hay tanto jueces de distrito como tribunales unitarios de circuito. Y obviamente aquellos jueces de distrito están sujetos a la jurisdicción de un tribunal unitario, que es su superior, por así decirlo. Bueno, cuando haya una contradicción de competencia, no que tú tienes más competencia, no que yo debo de conocerlo, y ahí entran en conflicto estos juzgados de distrito. Bueno, pues cuando haya una controversia de ese tipo, que se le llama una controversia de competencia, pues el Tribunal Unitario es quien va a decidir a quién le asiste el derecho legal de poder conocer de ese asunto, ¿sale? Se dan cuenta, quien tiene más atribuciones en materia de juicio de amparo ya del procedimiento como tal, pues es el Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Unitario de Circuito, pese a que sí conoce o tiene competencia para conocer
de juicios de amparo, sus funciones o sus atribuciones y su competencia tiene más que ver con las actuaciones de los jueces de distrito, de coordinar la actuación y los actos de los jueces de distrito para que estos de alguna manera se apeguen a lo establecido por la ley. ¿Sale? Bien, ahora sí, vamos a ver cómo proceden los juicios de amparo, tanto el amparo directo, el amparo indirecto, ante qué juzgado se promueve y cómo y contra qué proceden estos juicios de amparo. ¿Sale? Bueno, recordemos que todo el procedimiento del juicio, de los juicios de amparo, de ambos juicios de amparo, se encuentran establecidos en lo que es la Constitución y también, pues, en la Constitución, en los artículos 103 y 107 constitucional, pero también tenemos la ley agraria, la ley de amparo, perdón, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional. Es ahí donde vamos a encontrar las bases para guiar el proceso de tramitación de un juicio de amparo, ya sea directo o indirecto. Vamos a iniciar con el juicio de amparo directo, donde está regulado en el artículo 114 de la ley de amparo. Y nos dice que cuando yo voy a tramitar un juicio de amparo indirecto, la demanda se va a presentar ante un juez de distrito, o bien lo puedo presentar directamente a un tribunal unitario de circuito. Siempre y cuando el juez de distrito se declare incompetente y tenga los motivos y las excusas suficientes para poder decir que él es incompetente para conocer del asunto. En cuanto al Tribunal Unitario de Circuito, ya lo habíamos hablado en otras clases, decíamos que los tribunales unitarios tienen especialización de materias. Y que en la Ciudad de México, en Jalisco, por ejemplo, son los únicos estados, o en el caso de la ciudad, pues la ciudad, que tenemos una especialización de tribunales unitarios de circuito. Hay desde tribunales laborales, en materia administrativa, en materia civil, incluso en materia penal, y en algún otro estado, en el estado de Sonora, hay solo un tribunal en materia penal. De acuerdo a la materia sobre el que vayamos a tramitar un juicio indirecto, entonces yo lo tendré que tramitar ante un tribunal unitario de circuito, si es que dentro de mi distrito judicial lo existe. Si no, tengo la oportunidad de irme con el juez de distrito y el juez de distrito pues tiene la responsabilidad de recibir mi demanda y substanciar este amparo directo. ¿Sale? ¿Contra quién procede? O contra qué procede, perdón. Primero, pues va a proceder, el amparo indirecto procede contra leyes federales o leyes locales o tratados internacionales o reglamentos o algunas otras leyes que yo considere que por su entrada en vigor me causan algún perjuicio. Recuerden que hay un principio general del derecho que dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo y puede ser que a lo mejor en su momento salga una ley nueva que me perjudique o que esté vulnerando ciertos derechos. Yo puedo tramitar un amparo indirecto para que esta ley, esta norma o este reglamento o tratado no aplique en mi caso porque está vulnerando pues mis garantías individuales. ¿Sale? Segundo, ¿contra qué procede también? Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Esto en el caso de los tribunales unitarios de circuito. Tenemos muy poca especialización en México de tribunales. ¿Sale? Entonces, yo puedo interponer un amparo indirecto cuando no se trate de actos que deriven de un tribunal judicial, administrativo del trabajo. Puedo a lo mejor interponer un amparo en contra de materia penal, en materia fiscal, en materia, se me ocurre, mercantil, por ejemplo, agraria, etcétera, etcétera. Ese tipo de actos los vamos a tramitar por amparo indirecto. ¿Sale? También procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fuera de juicio o después de concluido.
No estoy hablando de sentencias que pongan fin a un procedimiento. Recuerden que dentro de la substanciación de un procedimiento jurisdiccional tenemos acuerdos, podemos tener incluso sentencias interlocutorias que pueden resolver una situación particular dentro del procedimiento sin que pongan fin al juicio. Como por ejemplo un acuerdo de admisión o de sobreseimiento de una demanda o desechamiento de una demanda, por ejemplo, un acuerdo en donde no me hayan admitido ciertas pruebas que yo haya presentado, que me las hayan desechado por alguna causa, alguna sentencia que resuelva, a lo mejor se le conoce como sentencia interlocutoria, aquellas sentencias que resuelven, por ejemplo, un incidente. Ese tipo de actos pueden ser impugnables a través de el amparo indirecto, si yo considero que me están violentando algunas garantías o mi defensa dentro de un procedimiento jurisdiccional. ¿Sale? Número 4. También procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Hay algunos actos, que es lo que se le conoce en materia de amparo como el acto reclamado, que resultan de difícil reparación y que sin embargo yo busco el amparo de la ley porque pues a pesar de que ya no puedo subsanar ese daño que me han provocado, por lo menos sí creo y considero que merezco el amparo de la ley, cierta consideración que me puede dar la ley y por lo menos reconocer que los actos que propiciaron ese acto reclamado fueron violentatorios de derecho. ¿Sale? Número 5. Procede contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio que afectan a personas extrañas a él, lo que en materia jurisdiccional conocemos como las famosas tercerías. A veces cuando yo tramito un amparo, puedo estar perjudicando a otra persona que a lo mejor le beneficiaba el acto, pero tengo el derecho. Es lo que me da la ley, es lo que me permite la ley. Entonces, pues puedo estar afectando a una tercera persona, pero la ley me lo permite porque yo estoy considerando que que se han cometido actos reclamados en los cuales se me están violentando ciertas garantías. ¿Sale? Número 6. Leyes o actos de autoridad federal o de los estados. Ya lo habíamos comentado con anterioridad. No solamente el amparo indirecto procede contra leyes, contra normas, reglamentos, decretos, tratados, sino también contra actos de autoridad que puede cometer una autoridad federal o una autoridad estatal y que esté vulnerando el ejercicio de mis derechos. ¿Sale? Y número 7, también podemos promover amparo indirecto contra resoluciones del Ministerio Público, ya sea aquellas resoluciones que confirmen el ejercicio de la acción penal o bien el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Cuando yo considero injusto que se me esté confirmando que voy a ser sometida a un juicio, porque en teoría han encontrado elementos suficientes para procesarme, o bien cuando yo considere que están emitiendo una resolución en la que no se están valorando ciertos aspectos para considerar que sí se debe de ejercer acción penal en contra de una persona o en contra mía. ¿Sale? Ahí también tengo que promover juicios de amparo indirecto, porque este es el punto central del amparo indirecto, es que no se trate de sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al procedimiento. Mientras yo considere que dentro de un procedimiento jurisdiccional se han vulnerado mis derechos y que están afectando mi defensa, yo puedo promover un amparo indirecto. ¿Sale? Ese es el punto central para entender este tipo de amparo. Por otro lado, también tenemos el juicio de amparo directo. Este tiene su regulación en el artículo 107 constitucional, en las fracciones 5 y 6, y también en el artículo 158 de la Ley de Amparo. ¿Ante quién se promueve este tipo de amparo? Bien, la demanda la vamos a presentar ante la autoridad responsable,
aquella autoridad que ha cometido el acto que yo estoy reclamando. ¿Sale? Él tiene la facultad y la obligación de recibirme mi demanda de amparo. Y a su vez, esta autoridad tendrá que remitirlo al tribunal colegiado de circuito correspondiente, al que le corresponde la competencia para resolverlo, para analizarlo y para estudiarlo. Y en su momento, pues, es el que va a decidir si me otorga el amparo de la ley o no. La autoridad, además de emitir mi demanda, junto con sus anexos, también tendrá que enviar algo que se conoce como informe justificado. Motivar y argumentar por qué razón está emitiendo esa sentencia que me está vulnerando mis derechos o en qué se basó para emitir esa sentencia. ¿Sale? Todo ese expediente que, ojo, en materia de amparo no se le llama expediente, sino se le llama toca, tanto cuando tramitamos un amparo indirecto, un amparo directo, todo el expediente que se forma de ese juicio se le conoce como toca. ¿Sale? Todo ese toca lo tiene que él emitir o turnarlo al tribunal colegiado de circuito para que éste lo resuelva. ¿Sale? ¿Contra qué procede? Este es muy sencillo de entenderlo. A diferencia del amparo indirecto, este sí se procede contra sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento, que lo están resolviendo de fondo, no solamente una cuestión particular del procedimiento, y están resolviendo todas las situaciones que se dieron dentro de ese procedimiento desde el momento en el que yo interpuse mi demanda. ¿Sale? Entonces, y ojo, una cuestión bien importante, hay ciertas sentencias definitivas o laudos o resoluciones que ponen fin al procedimiento a los que la ley no les otorga ningún otro recurso para poder inconformarnos ante ese tipo de sentencias. Esas sentencias sí podemos irnos directo a tramitar el amparo directo. Hay otras que admiten, por ejemplo, la apelación. Pero para aquellas sentencias que no admitan la apelación, me puedo ir directo a tramitar mi amparo. ¿Sale? Y segundo punto por el que procede el amparo directo, contra violaciones a las leyes del procedimiento que en su momento afecten las defensas del quejoso. Es decir, hay ciertos actos dentro del procedimiento que sí se pueden reclamar por medio de el amparo directo, siempre y cuando yo considere que están afectando mi defensa o que se me están vulnerando algunos derechos dentro del procedimiento. Yo lo puedo tramitar en vía de amparo directo. Y solamente este amparo directo admite 4 ramas: la civil, la administrativa y la penal. Son las únicas ramas que me da, este amparo directo para que yo pueda inconformarme violaciones a las leyes dentro del procedimiento y que estén afectando mi buen ejercicio de mi acción judicial. ¿Sale? No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte, ya más o menos podemos ir diferenciando ante quién y cómo se promueven los dos tipos de amparo. ¿Sale? Y tenemos un punto importante: ¿cómo podemos determinar realmente cuál es la competencia de un tribunal u otro en materia de amparo? Es muy sencillo. El amparo, pues, va a proceder, por ejemplo, ante un juzgado de distrito cuando el acto reclamado no sea de la materia civil, no sea de la materia penal, no sea de la materia administrativa o laboral. Podemos tramitar un amparo en materia agraria, en materia internacional, fiscal, en cualquier otra materia menos de estas ante un juzgado de distrito. Y si fuera de estas materias, entonces sí, hay que irnos directamente a un tribunal colegiado de circuito porque estos son los que tienen la especialización. Hay algunos tribunales colegiados que tienen una materia en particular a la que se dedican, pero la mayoría de los estados tienen tribunales colegiados de circuito que se pueden ocupar de todas las demás materias que no sea civil, penal, administrativo o laboral.
¿Sale? Si son de estas materias, aquí sí nos tenemos que ir directamente al juzgado de distrito. Es decir, ¿cómo se establece la competencia en materia de amparo? Por dos puntos importantes, por territorio o por materia, nada más. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración a la hora de establecer la competencia tanto de un juicio de amparo o un amparo directo. Cada estado de la República tiene una circunscripción, un distrito judicial, y dentro de ese distrito judicial puede haber jueces de distrito, tribunales unitarios o tribunales colegiados. ¿Y cómo voy a determinar ante qué juez voy a tramitar mi amparo? Primero que nada, por territorio. Si en mi distrito judicial hay un tribunal competente que pueda resolver el amparo que quiero tramitar, adelante. Pero si no, me puedo ir por la cuestión de la materia. ¿Sale? Porque no, a veces no en todos los distritos judiciales existe un tribunal colegiado o un tribunal unitario. A veces nada más hay juzgados de distrito. Y ese juzgado de distrito, si está dentro de mi territorio donde se ha consumado el acto reclamado, puedo tramitar sin problema mi amparo ahí. ¿Sale? Y ya con posterioridad, les decía, si no dentro de mi territorio, mi distrito judicial no hay un tribunal que deba de conocer, ya sea de mi amparo directo o indirecto, pues me puedo ir por razones de materia. Pues mi amparo es de la materia de agraria. Pues me voy con un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Perdón, con un juzgado de distrito. Pero mi amparo es de materia penal, pues me voy con un tribunal colegiado de circuito. ¿Sale? Son los dos aspectos que debemos de tomar en consideración a la hora de poder elegir. No es elegir, son razones de competencia que por ley están establecidas en la ley de amparo para determinar la competencia jurisdiccional de un tribunal en materia de juicio de amparo. El territorio y la materia. Nada más. ¿Sale? Y estar bien conscientes de qué tipo de amparo tengo que promover. Eso también, dependiendo lo que yo vaya a reclamar. ¿Sale? Voy a reclamar una sentencia definitiva que le puso fin a un procedimiento judicial. Pues lo voy a tramitar en vía de amparo directo. ¿Sale? Voy a interponer un acto reclamado contra una ley que me está perjudicando. Por su entrada en vigor me está perjudicando. Pues lo tramito en vía de amparo indirecto. Nada más. Así de sencillo es como nosotros podemos identificar las diferencias entre un amparo directo y un amparo indirecto. ¿Sale? Y los dos aspectos a considerar para ejercer la competencia o ante quién voy a promover este juicio, pues me voy a basar en dos, nada más el territorio y la materia. Nada más. ¿Sale? Y también tomar en consideración ante quién voy a interponer mi demanda y quién en su momento pues le va a dar un seguimiento a ese juicio de amparo y lo va a resolver. ¿Sale? Bien, licenciados, pues espero que el tema haya quedado claro. De cualquier manera, ustedes saben que los días sábados lo ocupamos para retroalimentar cada uno de los temas y poder resolver todas las dudas que surjan con respecto a este. Agradezco mucho su tiempo y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias.